En este video vamos a hablar de la mutabilidad en Python, pero primero vamos a hablar de un concepto importante que es que en Python todo es considerado un objeto, una variable, una lista, una función, todo va a ser considerado como un objeto. Aquí voy a hacer uso de mi Instagram, Píldoras de Programación, ahí tengo bastante contenido, donde, por ejemplo, si tenemos precio igual a 50, lo que va a hacer internamente el lenguaje de programación es asignarme un ID a precio, le va a asignar su tipo y su valor va a ser igual a 50. Esto de acá, como pueden ver, es un objeto. En código, ¿cómo podríamos ver esto? Por ejemplo, si utilizamos las funciones type y ID del lenguaje, podemos ver esa información. Si le damos un print, precio, eh, print type, precio, podríamos ver que es un tipo int esta variable, que a su vez es un objeto. Adicionalmente, si le damos print ID, precio, vamos a ver el ID de este objeto que es una variable. Listo, ya que entiendes el concepto de que en Python todo es considerado como un objeto, pasemos ahora a la inmutabilidad y los objetos mutables. En Python los números y los strings son considerados objetos inmutables, mientras que las listas sí son mutables. ¿Qué quiere decir este concepto? No es que de pronto tú no puedas cambiar el valor de una variable, sino que internamente Python va a crear un nuevo objeto cada vez que tú le asignes un valor o una variable. Como podemos ver esto. Por ejemplo, si a precio inicialmente su valor era 50, Python le va a asignar su ID 882, pero si después tú le asignas a precio el valor de 51, Python va a cortar este enlace o esta relación y va a crear un nuevo objeto con el ID 114. Veámoslo en código. Listo. Para ver este concepto, vamos a utilizar, eh, iniciamos con la variable valiendo 50. Vamos a imprimir su ID a esta misma variable, precio igual a 51. Volvemos a imprimir su ID, ejecutamos y podemos ver que los IDs son completamente diferentes, o sea, son dos objetos diferentes. Y así es como definimos que un objeto es inmutable. Ahora pasemos con los objetos mutables. Por ejemplo, las listas. ¿Eso qué quiere decir que un objeto sea mutable? Quiere decir que pueden cambiar sus valores y Python no va a crear un objeto, sino que va a trabajar sobre él mismo. Listo, pero mejor veámoslo en código. Entonces vamos a crear una lista estudiantes. Más adelante voy a explicar el concepto de lista. Estudiantes. Entonces tenemos, por ejemplo, el estudiante Edward, el estudiante Sergio, el estudiante John. Listo, vamos a imprimir el ID de esta lista. Print ID, lista estudiantes. Vamos a agregar un nuevo valor a nuestra lista. Lista estudiantes, lo hacemos con append. Lo va a agregar al final. Y vamos a ponerle Mac. Volvemos a imprimir el ID de nuestra lista. Guardamos, ejecutamos y podemos ver que el ID es exactamente el mismo. ¿Qué quiere decir? Que Python no me creó un nuevo objeto para agregar Mari al final de la lista. Si imprimimos la lista, vamos a ver pues que tiene todos los valores que queremos que se le haya puesto a nuestra lista. Guardamos, damos y listo. Podemos ver que es completamente lo mismo. Bueno,
¿Y por qué es importante entender el concepto de mutabilidad y no mutabilidad? Por ejemplo, digamos que tenemos esta lista de estudiantes. Por alguna razón nos dice, no, tienes que, bueno, digamos que esos son los estudiantes del 2021, 21. Y te dicen, no sé, Edward, genérame una nueva lista de estudiantes con base en la del 2021, pero que tiene que quedar guardada, o sea, no me la modifiques, pero créame una lista a partir de esa. Uno podría cometer el siguiente error, por ejemplo, como crear lista de estudiantes 2022 es igual a lista de estudiantes 2021. ¿Qué va a pasar? Pues voy a tener mi copia de Edward de esta lista, lo voy a tener acá. O no va a pasar nada, ningún problema. Digamos que ya te piden, no, para el 2022 agrégueme al estudiante Carlos. Entonces hacemos acá, punto append, y lo vamos a agregar a Carlos. Carlos, listo. Perfecto, vamos a imprimir nuestras dos listas. Print lista estudiantes 2021 y lista estudiantes 2022. Guardamos, ejecutamos. Como resultado deberíamos tener el Carlos que ingresó el 2022, pero no debería estar en 2021. Listo, vamos a ejecutar y vemos que Carlos está tanto en 2022 como en 2021. ¿Por qué pasó esto? Esto pasó porque las listas son mutables. ¿Qué quiere decir acá? Si imprimimos el ID, print ID del 2021 y el del 2022, y ejecutamos, vamos a ver que ambas variables están como apuntando al mismo objeto, como te mostré en el video anterior. Por eso es muy importante entender, bueno, pues cuáles son los objetos que son inmutables o no en el lenguaje de programación y que no nos vaya a pasar esto. Imagina que te pase en una empresa real y hayas borrado, no sé, o estés trabajando sobre un dato, sobre un objeto que no se pueda modificar. Ahí habría un problema de ejecución de tu programa. Y listo, visualmente como lo vemos. Por ejemplo, en este ejemplo que hice acá, lista de empleados 2021, lista de empleados 2022, los dos apuntando al mismo objeto. Siempre tengan cuidado cuando se trabajen con una estructura de datos mutables, no que nos pase esto. Y listo, yo creo que con esto ya queda bastante claro el tema de mutabilidad o inmutabilidad, sobre cómo, que en Python todo es considerado como un objeto. Cualquier cosa, házmelo saber. Sígueme en Instagram, dale un like, sígueme en YouTube y listo. Muchas gracias.